Estos son los arrebatos de Francisco Martín Moreno. Es la hora de los arrebatos de Francisco Martín Moreno. Hoy serán arrebatos trompescos. Sí, algo por el estilo. Pero antes, tú que conoces y le entiendes muy bien a este tema de las Naciones Unidas, ¿tú crees que lo que acabamos de hablar, creo que nos tomamos mucho tiempo, pero valió la pena, como Juan Ramón de la Fuente, ¿tú crees que a México, así en corto, más allá de lo oficial, le conviene, tiene posibilidades de sentarse en la silla no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el máximo organismo internacional, y el Consejo de Seguridad no se queda corto solamente con recomendaciones, tiene acciones muy concretas que comprometen? Correcto. Yo partiría... puede obligar a que se declaren guerras o que, en fin. Bueno, y sobre todo están los cascos azules que también intervienen en diferentes países y esto. Yo partiría la respuesta a tu pregunta en dos, Pepe. A México, por supuesto que le conviene tener un asiento transitorio en las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque yo siempre pensé, es un poco lo mismo que pasó aquí con México, con 30 millones de personas que no votaron en las últimas elecciones. Bueno, desde el momento que tú no votas, alguien decide por ti. Entonces yo sí creo que es muy importante que en las Naciones Unidas tengamos un asiento transitorio en donde México dé su opinión, y aun cuando esté tan terriblemente desprestigiada en este momento la diplomacia mexicana. A eso voy. Ayer dijo el presidente en el contexto de la reunión de embajadores y cónsules del Servicio Exterior, la reunión anual, dijo, México comienza a ser visto como el hermano mayor de América Latina, y yo no lo vería exactamente de esa manera. Bueno, yo tampoco, Pepe. Por la información que damos, ¿no? Si tú ves en el grupo de Lima, bueno, están terriblemente decepcionados con México, porque México le dio asilo a un gorila, a un narcotraficante, a un auténtico tirano que tenía derecho a una reelección, se reeligió, y las otras dos por la torera. La última decía que tendría derecho a llegar a repetir en la presidencia de la República por otros 4 años que comenzarían en este año, en 2020, con arreglo a los derechos humanos. ¿Dónde queda la Constitución? ¿Dónde queda la Asamblea Constituyente? ¿Dónde queda? Bueno, absolutamente no estoy de acuerdo. Además, bueno, ha defendido en todos los foros también, hasta la última ocasión que cambió afortunadamente de opinión, al señor Maduro, a Nicolás Maduro, que lo invitó a la toma de posesión. O sea, yo creo que la política mexicana, y además el desprestigio, porque hay un sometimiento evidente a todas las instrucciones del presidente Trump, y bueno, para mí me parece una política diplomática absolutamente equivocada y humillante para los mexicanos. O sea, que cuando dicen que tenemos la posibilidad de ganar, yo sí quisiera decirte que qué bueno que México llegara a ganar un asiento en las Naciones Unidas, pero a la hora de votar yo no estoy tan seguro que muchos países del hemisferio sur vayan a votar a favor de que México tenga un asiento en las Naciones Unidas. Pues el Consejo de Seguridad puede emitir resoluciones que deben de ser acatadas obligatoriamente, y eso compromete a los países signantes, miembros del Consejo de Seguridad, lo compromete en su política en la actualidad y hacia el futuro. Y México en este momento, entiendo, está en la posición, por ejemplo, en el conflicto entre Washington y Teherán, está en una posición de neutralidad, de tratar de intentar de resolver los conflictos con base en el diálogo, en referencia al escalamiento de las tensiones. Esa es la posición que tiene que tomar México, la de la neutralidad. Hoy lo dijo el presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera, lo dijo con toda precisión en este sentido. Lo pongo y lo comentamos. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones, y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz. Dice el presidente, ojalá haya un acuerdo entre los países que están ahora en conflicto y que no se especule
con el tema del petróleo, en fin, que todo esto lo manejó el presidente de la República, dijo también, por cierto, el secretario de Hacienda, luego de haber estado en Palacio Nacional, pero no en el contexto de la conferencia mañanera, dijo que el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha tenido efectos menores sobre el peso y sobre los precios del petróleo. Mira, ha tenido dos efectos, yo diría efectos menores. Hubo un pequeño cambio ayer en el tipo de cambio, pero ni siquiera llegó a cruzar los 19 pesos por dólar, ya hoy está 19.80, no tendrá tenido un efecto, y aún cuando nosotros, por supuesto, lo que queremos es que haya un desarrollo armónico en todo el mundo, pues ha tenido un efecto secundario que no necesariamente ha sido malo, que ha sido el incremento del precio de la mezcla mexicana. Siempre que hay un conflicto en Medio Oriente, lo que se piensa es que puede haber una disminución de la oferta de petróleo y en los hechos esto más el tema de la OPEP ha llevado a que el precio de la mezcla mexicana esté hoy casi a $57 por barril. Ahora, paréntesis, ayer Francisco Martín Moreno, estas horas, cuando trascendió pues el ataque con los misiles por parte de Irán hacia estos puntos clave, estas bases donde hay representantes de tropas estadounidenses en territorio de Irak. De pronto el petróleo internacional, el West Texas Intermediate, se disparó. Después, pasando algunas horas, por ahí de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, comenzó todo nuevamente a volver a su cauce. Una vez que el presidente de Estados Unidos, en su primera comunicación, no verbal, sino a través del Twitter, habló no habló en el tono belicoso que suele hablar, sino en otro tono más esperanzador, amenazante, sí, desde luego, pero no contundente como todo el mundo esperaba. Las cosas retomaron su cauce. Yo te diría que sí. Ahora, cuando muchas personas aplauden, Pepe, porque sube el precio internacional del petróleo, yo te diría que también tendríamos que tomar en cuenta que tiene dos filos la navaja. Sí, claro. El otro filo es que importamos el 82% de las gasolinas. Y eso nos costaría más caro. Sí, entonces, claro, por un lado, qué bueno, bravo, ¿no? Me felicito de que, qué bueno que subió el precio del petróleo porque se dan más ingresos en divisas para México. Pero por otro lado, lo que nos vamos a gastar importando gasolina. Un país petrolero como el nuestro, importando el 82% de las gasolinas. Eso se llama eficiencia burocrática, Pepe. Bueno, pero volvamos al tema, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y del conflicto Irán-Estados Unidos. Yo te diría, Pepe, que junto con esto, cuando mi general Álvaro Obregón decía que cualquier persona que esté dispuesta a dar su vida a cambio de la mía, podrá asesinarme. Esto ya dejó de tener vigencia. Hay que preguntarle al Soleimani, si se le pudiera preguntar qué piensa de esto. Ahora vimos con toda claridad cómo son una cantidad inmensa de cohetes y él nunca se enteró absolutamente de nada. Y nadie dio su vida a cambio de la de este general tan importante. Me acuerdo cuando se le preguntó al presidente Bush si estaba de acuerdo en que lo mataran, ya estamos hablando ya de muchos años, dijo que de ninguna manera. Y Obama dijo que de ninguna manera. Y el presidente Trump, de una manera repentina, decidió que sí era conveniente acabar con él. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dieron cuenta de que Hamas y otras organizaciones terroristas dijeron, en el momento en que Estados Unidos contraataque a Irán, precisamente porque Irán mandó unos cohetes a las bases militares de los Estados Unidos, en ese momento nosotros procederemos a bombardear Haifa, Jerusalén y Tel Aviv. Entonces ahí quedó ya muy claro el planteamiento de que lo que se venía era algo muy serio, y por eso yo creo que fue una noche de horror ayer en Washington, Pepe, sí. Hablando con Netanyahu, hablando con Putin. El periódico The Washington Post hace una crónica justamente de cómo se tomó esta circunstancia anoche, cómo estaban pálidos. Nadie durmió ayer. Los grandes soldados del presidente, sí. Los que le presentan al presidente, en este caso Trump, las opciones para actuar y en reacción, que suelen ser propuestas muy, muy duras, muy belicosas, una más que otra, en fin. Todo el mundo estaba demudado. Pero los teléfonos rojos estarían ocupadísimos porque estarían hablando con Netanyahu, estarían hablando con Putin, y estarían hablando también con la Unión Europea para ver cómo íbamos a resolver todo esto. O sea, ayer hubo muchos políticos de todo el mundo que no durmieron, Pepe. Ayer, fíjate que esto lo refiere el periódico
The Washington Post, que relata lo que ocurrió dentro de la Casa Blanca luego de que se diera a conocer lo del ataque con misiles. Trump optó por la contención militar en su respuesta a los ataques, sí, pero todo el mundo estaba nervioso. Trump se temía que tomara la represalia más dura, más ruda contra cualquier ataque de Irán como el que ocurrió. Sin embargo, en este ataque Trump, al menos públicamente, inicialmente no tenía palabras, y el mundo se preguntó qué podría hacer a continuación. Fue lo que desestabilizó incluso los mercados. Sí. Cuando transcurren unas cuantas horas y se ve que no pasa más que lo que pasó, vamos, sin exagerar, las cosas volvieron poco a su cauce. La gente estaba muy nerviosa. Pero se dieron cuenta en el alto mando norteamericano y desde luego también con Israel, que esto se podía desbordar. Cuando leímos ayer, Pepe, las declaraciones del secretario de la Defensa de Israel, y él dijo: nosotros vamos a repeler las acciones en cualquier momento y vamos a destruir toda la infraestructura de Irán. Lo tenemos localizado, destruiremos los aeropuertos, destruiremos las presas, las vías del ferrocarril y destruiremos cualquier aeropuerto y cualquier obra de infraestructura vital para Irán. Entonces, yo creo que se dieron cuenta en el alto mando norteamericano que no podían ir ya tan lejos. Pero te diría que hay otro argumento final, Pepe, por concluir, y es que a mí me llama poderosamente la atención que 3 edificios de Nueva York retiraron el nombre de Trump. Unos fueron en el 140, en el 160 de Riverside Boulevard, quitaron los nombres de Trump, quitaron otro en Panamá, el nombre de Trump, el edificio Trump International Hotel and Tower en Toronto lo quitaron también, la firma JCF Capital también quitaron el nombre de Trump. ¿Para qué? Para que no sean objetivos apetecibles, por apetitosos. Supuesto. El enemigo número uno, yo te podría decir que sí son los Estados Unidos, pero son los 3.1 billones de dólares propiedad de Trump. A ver, yo te diría, Pepe, si yo tuviera que ir a Chicago el día de mañana, en el último, prefiero alojarme en un Holiday Inn en el aeropuerto que irme a meter en el Trump Tower. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un acto terrorista en las propiedades de Trump. Entonces, y no solamente en los hoteles, también en las oficinas. Tiene 3 billones de dólares de inversión y es un blanco perfecto, porque si algo le puede doler a él, precisamente, entre otras cosas, claro está, es que vayan a meterse, como son estos enemigos invisibles musulmanes, que llegan a un hotel, se sientan en una cafetería y están forrados de dinamita, estallan como han pasado en tantas mezquitas en Asia, y bueno, pues se mueren 40 personas. A ver quién se vuelve a tomar un café en un hotel de Trump. Este es un punto que no se puede perder de vista tan fácilmente, Pepe. Pues te agradecemos mucho el comentario, la información, es otro punto de vista, el cual también, por supuesto, lo tomamos en cuenta. Muy bien, Pepe. Gracias, que estés bien. Bienvenido, Francisco Martín Moreno, sus arrebatos trompianos.